Escuela Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, alumno Giovanni Alexander López Cuevas, profesora Marta Patricia Calderón Certuche. Tema: estructura de la investigación documental. Es un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, interpretación y presentación de datos e información. Para la selección del tema a investigar, en primer término, se considera el conocimiento que se tiene al respecto y la experiencia profesional acumulada. Los objetivos de la investigación es donde se expone de manera clara y precisa el logro que se desea obtener con la realización de este. La localización de la información para una investigación no solo puede ser de libros, existen referencias confiables que se pueden tomar para ir recopilando y seleccionar la información. El esquema de trabajo es la ordenación de las partes probables en que habrá de dividirse los estudios o el trabajo, representa su estructura o esqueleto formal. La búsqueda de información es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por objeto poner al alcance de un usuario la información que dé respuesta a sus preguntas. Para realizar un borrador se necesita el esquema preliminar o tabla de contenido que elaboraste en el diseño de investigación y, por otro lado, las fichas de trabajo que fuiste elaborando durante el proceso de búsqueda de información. Al terminar un escrito, comienza el proceso de revisión, que consiste en revisar la lectura previamente escrita. La revisión se separa en dos tipos. En este se deben corregir los errores de coherencia, ortografía, puntuación. Conjunto de las notas que registran las lecciones variantes y explican los criterios, disciplina que estudia los fines y los medios de la edición de textos, utilizados para establecer el texto. Partes del informe. Portada, tabla de contenido, cuerpo del trabajo, conclusión, bibliografía. Elección del tema y delimitación. La elección del tema de investigación y la delimitación del mismo permitirá señalar un rumbo en dicha investigación, permitirá avanzar más rápido con la investigación. La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste en determinar con claridad el contenido del trabajo a presentar. Justificación del tema. Justificar es exponer todas las razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos motivan a realizar una investigación. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse. ¿En qué consiste el diseño del esquema de trabajo? El esquema constituye el plan de investigación, dado que, por ser un registro panorámico, te permite percibir la totalidad del tema y sus partes integrantes. Cómo están relacionadas entre sí, cuáles son los elementos que lo integran. Existen varios formatos de esquema, de los cuales los más usuales son el cuadro con llaves, el inciso numérico, la combinación de ambos. Tipos de fichas para el acopio de información. Las fichas más comunes son bibliográfica, de libros hemerográfica, de revistas o periódicos audiográfica, de material sonoro videográfica, de material de video, iconográfica, de pinturas o fotografías, información electrónica, de medios electrónicos, de crítica a la fuente, hacen una revisión del autor y de su experiencia. ¿Cómo se organiza un fichero? Hay tres tipos de ficheros en la biblioteca: por título, por autor, y por tema. En cada uno hay fichas que se organizan alfabéticamente o por ubicación. ¿Qué es una cita textual? Es la mención de una frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio. Su función es darle soporte y veracidad a la información desarrollada en un texto.
La cita textual debe ir acompañada del nombre del autor y la fuente de donde se extrajo, pues los créditos son necesarios para darle el reconocimiento a su dueño y la obra de éste. Se coloca entre comillas o cursivas para resaltarla del resto del texto. ¿Qué son las fuentes de información? Por fuente de información se entiende cualquier instrumento o, en un sentido más amplio, recurso, que nos pueda servir para satisfacer una necesidad informativa. El objetivo de las fuentes de información será facilitar la localización e identificación de documentos. Es necesario considerar el tipo de fuentes de información que se consultarán para los trabajos de clase. El estudiante debe seleccionar las fuentes que le proporcionen la información a un nivel adecuado a sus necesidades. Hay dos tipos de fuentes de información, primarias y secundarias. Primarias son aquellas que nos dan una información nueva o original, que no ha sido recogida o recopilada. Principalmente se trata de la información que se incluye en monografías o publicaciones seriadas, libros y revistas. Secundarias son aquellas que no tienen como objetivo principal ofrecer información, sino indicar qué fuente o documento nos la puede proporcionar, nos facilitan la localización de los documentos.